¿no? Sí, 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 sí. Hay muchos asentamientos nuevos, en La Olla, Los Patitos, estuvimos el otro día ahí cerca de Manantiales también, y esos programas tan buenos que en su momento se habían hecho en la 252, ¿te acordás? Con la urbanización de Ujú. los asentamientos que lógicamente se cortaron, ¿no? Eh, nada, hoy son... Acá es cuando te das cuenta que realmente son programas que necesitan retomarse y que necesitan volver a poner sobre la agenda urgentemente porque estos días así con este clima, con esta tormenta, con esta lluvia, con el barro, los pisos de tierra, pues no, no, realmente es preocupante, muy, muy feo, muy, muy triste, digamos. Me contaba en nuestra audiencia que Pablo es candidato a concejal por la ciudad de Posadas, entonces alguien que ya ha caminado muchísimo y conoce muchísimo también la ciudad de Posadas. Por ahí la parte que se aleja mucho del centro, Así porque por es. ahí la mayoría de la gente, los turistas o los que estamos acá en el microcentro, recorremos esto y recorremos apenas un poquito la daña, pero después hay gente que, como decimos siempre acá en la radio, hay gente que la pasa mal, Así hay es. gente que la está pasando mal. No, no, por supuesto, y la municipalidad de Posada está hace esfuerzos tremendos, nos cruzamos hoy Sí, sí, sí. con los compañeros laburando, metiendo máquinas, cortando, sacando árboles que se cayeron, tirando tosca donde podían, dentro de lo que podían, socorriendo, pero es muy grande, digamos, es grande el daño que se está causando. Y bueno, no alcanza, ¿no? Claramente, porque es mucho el problema que se está viniendo, ¿no? Que es lo que ustedes estaban hablando un poco antes, lo estaba escuchando muy atentamente de afuera, vine un rato antes para escucharlos y realmente la preocupación existe y, y más allá del esfuerzo que se pueda hacer desde lo local, desde lo provincial, desde la ciudad inclusive, hay cosas que vienen y que nos superan, ¿no? Que claramente superan cualquier tipo de esfuerzo que se haga de cerca porque los recursos, la mayoría de recursos, por supuesto, ¿no? Que a través de la coparticipación vienen desde Buenos Aires y esos recursos deben tener otros fines o claramente otras intenciones. Bueno, eso preocupa y preocupa mucho. Claro, ahora cuando, digamos, tenemos un gobierno nacional que hace bandera de la inacción como Estado, con el Así es. abandono de la obra pública, el abandono a la asistencia social, porque nos hemos enterado hace poco que en la provincia de Buenos Aires, cuando fue la inundación de Bahía Blanca, muchísimas de las cosas que habían prometido al final nunca las mandó. Totalmente. Entonces, lo que se pudo llevar fue porque lo juntó el gobierno provincial y lo puso ellos, pero el gobierno nacional no hicieron nada. Entonces, ahí es donde se está viendo el esfuerzo de los gobiernos provinciales y de los gobiernos municipales tratando de suplir, como Hacer vos decías magia, recién, haciendo ¿sí? magia, Marco. O sea, literalmente creo que es magia lo que se está haciendo. Con lo poco y con nada se hace un montonazo. eh, y más alejándose del centro, claramente Posada está muy linda, eso Es pasada, sí, sí, es sí. una ciudad bendecida eh, y con mucho esfuerzo y mucho laburo estos 6 años de Lalo, ni hablar, eh, pero no alcanza, volvemos a lo mismo, porque de arriba no vienen las cuestiones que son realmente estructurales y que son importantes, un soterramiento, una obra de infraestructura de una canalización de un arroyo, es una obra millonaria en dólares grande, o sea, estamos hablando no está hablando de poca plata. Una infraestructura eléctrica de un transformador es una obra también millonaria que una provincia no la puede afrontar bajo ningún punto de vista. Eh, la obra que se hacía a través de Lenosa tampoco, o sea, son Ujú. obras realmente que transforman las realidades de la gente, pero que si no lo hace Nación, no lo van a hacer las provincias y los municipios, no lo pueden hacer y, y queda demostrado que lo va a venir a hacer el privado, es No, un sí, es un chamullo. mito, sí, 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 sí. Es uno de los versos Uno que... más de los versos que se cansan de repetir, ¿no? Sí, Pablo, ¿qué le hace falta a Posadas? Uf. Mira, yo creo que lo que le falta a Posadas es realmente un poco más de humanización Ajá. en algunos dirigentes políticos. eh, a la hora O sea, vos de decís más compromiso por ahí, más ¿no? compromiso, más barrio, más caminata, más gente recorriendo, más trabajo articulado con los presidentes barriales, con las delegaciones municipales, Sí. que haya mejor información o acceso a la información de qué tiene que hacer un presidente barrial, qué tiene que hacer un dirigente, un delegado municipal, porque son ellos los primeros, la primera herramienta o la primera llegada que tiene, ¿no es cierto?,
un ciudadano de un barrio, digamos, o sea, el que está ahora El vecino de un barrio, ante la primera persona que puede recurrir entre el presidente. no va a venir a la intendencia de Posada a golpear la puerta al Lalo, o sea, le tiene que ir a hablar al presidente barrial y al delegado, y creo que eso está fallando mucho hoy, pero porque también la gente no se está involucrando, ¿no? Eso hay que hacer una autocrítica. Bueno, es posible que también falte un poco de formación, ¿no? De conciencia de los líderes barriales, comunitarios. Una escuela, vos sabés que por eso son muy buenas las charlas en los barrios con la gente, Sí. porque hay un montón de cuadros y dirigentes políticos o de futuros que quieren ser dirigentes políticos. O sociales. O sociales, no, sí, Sí. sí, políticos sociales para mí, Sí. o sea, si cuando vos haces política estás haciendo, Sí, sí. y para mí tiene que incluir sí o sí lo social, si no, no haces política, no es política, claramente no es política. La política es con otra persona al lado, si no, no es política, y lo social es con una persona más al lado, si no en la isla una sola persona no es política. Mirá qué lindo Eh, y, mm, y justamente en esas reuniones, en esos barrios, en los barrios, en las tantas reuniones que estamos teniendo, que son muchas, gracias a Dios, vos sabés que salió esa idea de ese proyecto o de esa sí, una ordenanza, un proyecto de una escuela de dirigentes, y que para ser presidente barrial vos tengas que tener aprobado un curso, Está bueno. Qué lindo eso está espectacular. y María Eva ya está trabajando, perdón, porque ahora también me meto con Sí, sí. con Absolutamente. nuestra candidata, obviamente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Que la estuvo trabajando en un proyecto muy parecido a eso, que falta simplemente terminar de darle forma, y qué bueno que los dirigentes barriales sepan realmente, por ejemplo, ahora con el tema de la tormenta, llamar a EMSA, bueno, Energía de Misiones, a la municipalidad, a Movilidad Urbana, a dónde llamar, por Claro, ejemplo, ¿a dónde tiene que a recurrir dónde, para a dónde, que a dónde. determinada cosa? Y eso es importantísimo, eso y mil millones de cosas más. Ahora estamos en la época de poda, ante emergencias sociales. ¿A quién hay que llamar cuando se le vuela la chapa a un vecino o necesita un Claro. colchón? ¿A quién llamas? Sí, sí, sí. A Tendría que ser defensa civil. la Defensa Civil, pero llaman al ministerio, llaman al subsecretaría, llaman ¿a quién llaman? Bueno, esa escuela de dirigencia barrial, por ejemplo, me parece que es una muy buena idea. Primero para formar cuadros que Sí. hoy están necesarios, y segundo para poder capacitar y para poder empezar a crear esos primeros andamiajes que son tan necesarios en la política y en los barrios, ¿no? Que es donde arranca la política. Claro, y también sirve, digamos, como una manera de concienciación para poder formar al ciudadano en acciones políticas concretas. Porque un amigo, por ejemplo, Totalmente. decía que meterse a política es perder la inocencia. ¿En qué sentido? Que vos vas por la calle y ves siempre un bache. Es decir, vos Sí. renegás, este bache. En el momento que conocés el mecanismo ¿Cómo de solucionarlo? cómo poder lograr de solucionarlo y no lo haces, vos ya sabés que no lo estás haciendo. Entonces, en el momento que te involucras con la política, perdés eso. Entonces, política es comprometerse sabiendo que podés sumar para solucionar cosas. Es Eso que es está la muy única bueno. forma, a ver, hablamos mucho con Pelito también, hace 2 años, después de las elecciones, antes de las elecciones nacionales, todo, y bueno, la pichadura normal de uno, que militamos en ese momento, la boleta de Massa, bueno, todo lo que pasó y lo que sigue pasando. Nada, le contaba el otro día a Pelito, nosotros en el palo privado de 95 empleados, hoy somos 11, tenemos 11 empleados, el consumo en los locales privados que tenemos se ha destruido de una manera preocupante, y yo podía, nada, quedarme abajo de la mesa y esperar que todo se solucione mágicamente, pero no es la forma. La forma es comprometerse, es empezar a hacer este tipo de charlas, todas las reuniones que estamos haciendo, empezar a crear o a trabajar para hacer algo, ¿no es cierto? Desde el punto de vista que sea, como te hablábamos recién de lo del club, que te contaba Sí. antes, fuera del aire, lo mismo en la política, lo mismo en todo. El opinólogo de café, Sí, de no. reunión, nada, ya está. A mí eso lo hizo mucho tiempo también, ¿eh? Soy... Sí, yo Pero creo, yo creo que es un paso previo. a sí, meterse en la yo política. creo realmente que en estos últimos años se deformó tanto el concepto de la política que falta formación, Sí. conciencia y compromiso. ¿viste? Sí. Realmente acá en Misiones se nota, además, Ujú. ¿viste? No, Ujú. no surgió nuevos líderes políticos, Ujú. ya sea social, barrial, territorial.
Y eso es grave. Y creo Sociales, yo creo que ahí una de las cosas, por Sí. eso te decía, ¿qué le falta por ahí a Posadas? Sí, sí, sí. Buenos sí. dirigentes sociales. Sí, creo que eso tiene que ser una prioridad, por eso me parece que el tema de la escuela de formación es muy importante para lograr un camino, por lo menos, una instancia, ¿no? Pero porque mucha gente se compromete, Pelito, Maco, es impresionante la cantidad de gente que labura por el vecino, por la vecina. Ayer en una reunión en Cocomarola eh, nada, un vecino que va a hablarle y le va a decir, escuchame señora, pero su hijo se está yendo a drogarse acá a la vuelta, Mm. sin necesidad, sin metiéndose en problemas nomás, porque al fin y al cabo, pero lo va y lo hace porque es su barrio, porque son su vecino, porque es su gente, porque es la gente que los rodea y porque quiere vivir en un lugar en paz y quiere que se denuncie a esa gente que vende droga a la vuelta a la casa y lo hacen, y así hay, pero infinidad de casos. ¿Cuáles son los problemas más comunes que te encontrás, digamos, si es que los hay, No, sí, cuando sí, vas sí, a los barrios? claramente. No, mira, vos sabés que Posada en ese sentido, bueno, fruto de lo que hablamos hoy, de un laburo muy importante, digamos, en estos años, la parte de infraestructura no es una de las cuestiones que más se escucha, ¿no? Gracias al laburo y gracias Sí, sí. bueno, al compromiso y a un Estado eficiente y presente, las dos cosas a la vez. Sí, sí. Eh, pero sí la seguridad. La seguridad hoy, los chicos, la droga, es algo que preocupa y preocupa demasiado en los barrios. La seguridad y la presencia de la droga está haciendo estragos, pero estragos están pudriendo. Ayer decía, vino esta persona acá y pudrió una fruta que pudrió todo el cajón. Eh, y eso se está repitiendo en muchos lugares. Obviamente que es un fenómeno muy grande y que no es solamente acá, es algo hasta mundial, digamos. Pero, pero sí, lo de las drogas es algo que está preocupando demasiado. Ofrecemos charlas, que es lo que nosotros le ofrecimos ayer a estos vecinos, digamos, para que porque los padres son los que están preocupados por los Claro. chicos. Bueno, ahí volvemos a caer en lo que estábamos hablando del Estado presente, ¿viste? Ujú. Yo creo que el Estado nacional es quien está en deuda Ujú. con la sociedad argentina ya, ¿no? Porque en cada situación extrema o de catástrofe no aparecen, no ponen un mango. Se esconden. Y se esconden y además mienten descaradamente, ¿no? No, sí, Sí, no. y ahora encima acaban de sacar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud. También. Así, literalmente lo A acaban ver, de sacar. sacaron 33 muertos, ya van, por el Exactamente, fentanilo, adulterado. por adulterado, por falta de control en ANMAT, por falta de controles. Sí. O sea, démonos cuenta que salir de la OMS o de la Organización Mundial de Salud Sí. o la falta de control cualquiera puede llevar gente, tener una empresa colectiva, nada, terminan trayendo inconvenientes. O sea, nadie está en contra del laburo, nadie está en contra de los emprendimientos, pero, loco, 33 personas murieron. Exactamente, de Es hecho estaba leyendo, muchísimo. tenía la info esa para hoy, Pero es son mu- 69 notificaciones y 33 personas las que murieron. Eso es Mirá. muchísimo, digamos, y acá volvemos imaginemos el meme ese que se usa en internet, imagínate que esto sucediese durante un gobierno peronista. Pero Estaría en prendido fuego. medio todo, y acá, Esto no sale en un lado. exactamente, está en la cobertura mediática que tiene que no pasa en ningún lado. Sí, sí, sí. Esto no sale en un lado. Y ahora está en la noticia cualquier otra cosa, Absolutamente. menos de estas cuestiones que hablan justamente y reflejan esa falta de un Estado ni siquiera eficiente ni suficiente, un Estado destruido. ¿Cómo ves alguna reacción cuando vos vas a los barrios respecto al discurso nacional o ves una disociación entre lo que ellos perciben del barrio y lo que pasa allá en Nación? No, la gente, como bien vos dijiste hoy, está esperando ese contrato social, como bien vos lo dijiste, convencido o obnubilado por los espejitos de colores, que Sí. tan inteligentemente esta gente sabe vender porque claramente están muy bien asesorados, están Sí. asesorados en un nivel que no es, nada, que es de primer mundo. Si Yo algo digo- que podemos decir que somos primer mundo es el asesoramiento que tiene esta gente para mantener a esa gente, a esas 80 personas que yo te decía que estaban trabajando conmigo hace 2 años, ¿dónde están? Claro. ¿Me entendés? O sea, ¿cuántos están manejando moto Uber? No son todos, no todos van a poder ser Moto Uber, bici mandado, bici lo que mandado, sea. lo que sea.
eso es lo preocupante. Cómo la gente está tan quieta o nubilados todavía, o medio tapados, O creyendo. Estaba leyendo. Hay gente que cree, sí, sí. Empecé a leer a un filósofo coreano que es maravilloso, que hablaba de una sociedad, la sociedad de la exigencia, donde te han comido tanto la cabeza como sociedad que es de esta cosa que vos tenés que autoexigirte, que si hay fallas, por ejemplo en este caso, vos salís, no conseguís trabajo, sos pobreza, lo que sea, lo reconoces como falla propia. Sí, La mayoría de la te hacen gente, echarte la culpa. exactamente, Sí. entonces no deposita las culpas Ujú. por ahí en los No, manejos porque la políticos. gente acá no quiere trabajar, te dicen, ¿viste? Y Claro. en lugar de... Claro, entonces vos esto, y mucha gente, por ejemplo, cuando pierde el laburo y agarra un motomandado y se vuelve un motomandado, no se percibe a sí misma como desempleada, No. porque se ve como, ni Sí, siquiera se bueno. imagina en un laburo precario. Entonces ahí también donde empieza a sopesar la balanza de cuando vos decís, bueno, pero si te caes de la bici, primero nadie te garpa, y segundo, cuando no laburás, te morís de Fuiste. hambre, y ahí te quedaste. No, y lo peor de todo es que vas a ir a pedirle ayuda al Estado. Sí. ¿Me entendés? Porque Sí, los sí, mismos vecinos y vecinas que hoy nos reclamaban porque faltaba algo en un barrio, porque llegó obviamente se redujo mucho el ritmo de laburo por una cuestión de presupuestaria, ¿no? Absolutamente, sí. Por supuesto. Bueno, pero no puede ser que llegaron hasta acá y le faltaba una cuadra, pero a la vez también son los mismos que fueron y votaron para Seguro que sí. que esa calle la tengan que hacer los privados, entre comillas, digamos, ¿no? Claro. Porque nada, creo que hemos cometido muchos errores en general. La política no es la mala, sino, siempre yo digo, los políticos a veces se equivocan y se han equivocado, muchos. Eh, la autocrítica es necesaria, y se está haciendo de a poco. Y me quedo con lo que dijo Pelito hace un rato. Esta historia está marcada ya, digamos. Creo que ya la vivimos. Ujú. Yo la viví una vez, por lo menos en el 2001, era chico, pero la viví. Sí. Usted ha vivido la del 89, han vivido la de Martínez de Oz. Bueno, vos no, la de Martínez no la viste. Y yo los Más o resultados, menos. yo soy del Sí, 76, sí, así no, que no, los bueno, carretazos los- pero nada, es cíclico, y cuando volvamos tenemos que, porque vamos a volver, lógicamente, Sí, seguro. Exactamente, vamos a volver y ¿para vamos a qué volver y mejores, cómo? claro. Pero ¿para qué y cómo? Eso es lo que tenemos que pensar, Ujú. ¿sí? ¿Cómo y para qué? Bien, en este momento te pregunto, te digo, tirame un pitch de campaña de por qué te tengo que votar, por qué tengo que ir el 8 así con la boleta y tengo que elegir La qué ciudad tengo que queremos. Encuentro por mi ciudad. Encuentro por mi ciudad. Encuentro por- Encuentro por mi ciudad. Mira, Maco, si yo tengo que decirte por qué, primero porque encabeza la lista una compañera, María Eva. María Eva Jiménez, que tiene los ovarios extremadamente bien puestos para salir a levantar la bandera de la justicia social en un momento muy complicado para hacerlo, Mirá que hay que defender la justicia social. donde ahora hay cuando que, todos te vienen en contra. cuando todos te vienen en contra, donde se planta delante de los colegas concejales, políticos, diputados, todo, y habla del peronismo, habla que esta es la lista peronista, cuando no todos Pelito sí lo hizo, Claro. pero no todos se animaban a hacerlo, porque esa es una realidad también. Cuando no todos levantaban Cuando bandera. no todos levantaban esa bandera, ella lo hizo. Me parece que eso es el principal motivo para votarnos. Y segundo, porque realmente se formó un grupo, son varias cosas, ¿no? Sí, Pero sí, se sí. formó un grupo, se está formando un grupo de trabajo excepcional, donde más allá del 8 de junio tenemos en mira un trabajo por delante muy grande, donde tenemos que ponernos espalda con espalda, hombro con hombro, Hombro con hombro. para lo que se viene por delante, que va a ser muy importante y va a ser, se está marcando historia, digamos, bisagras. ¿Sí? Exactamente. Vos nombrabas lo del Ali, la parte cultural, cuando se empieza a despertar la cultura, cuando se empieza a despertar el ruido, cuando hay ese... ya te das Cuando cuenta los que artistas empiezan a pedir la palabra es porque algo está pasando. está pasando algo, exactamente. Y por esas cosas y un montón de propuestas más que tiene María Eva, todas embanderando la justicia social, embanderando el compañero, embanderando el nadie se salva solo, embanderando la solidaridad, la equidad. Nada, sinceramente, dentro de los 1.000 millones de problemas hay muy buenos y muy valiosos compañeros en todos los demás candidatos a concejales, pero que María Eva esté adentro del Consejo nos garantiza que esa bandera va a seguir bien arriba, y
tener peso de posición o peso a la hora de elección o peso a la hora de tomar políticas por delante con esa bandera, creo que es muy, pero demasiado importante. Bien, te agradezco la presencia y justamente comparto lo que decís, porque es cierto que va a hacer falta mucho trabajo, va a hacer falta mucho trabajo ahora y va a hacer falta mucho más trabajo, porque cuando se vaya este gobierno nacional, que va a pasar como la tormenta, que en algún Así momento es. va a haber mucho laburo, porque va a haber que reconstruir muchas cosas caídas, va a haber que sanar a mucha gente herida, Así es. y va a haber que reparar un montón, como el tornado que pasa y rompe. Y ahí vamos a estar todos, ahí vamos a estar todos sumando el lomo, vamos a estar todos apoyando, vamos a estar todos trabajando con ustedes, muchachos, codo a codo. Es muchísima la gente, Marco Pelito, que está dispuesta a colaborar en este proyecto que se viene, que no es un proyecto en realidad, que es simplemente, no es un proyecto, es simplemente este camino que queremos retomar el camino que ya se viene trabajando hace mucho, pero Sí. en este contexto que es realmente difícil. Buenísimo. Bien.